La semana pasada estuvimos mi esposa y yo desde el jueves al sábado en un congreso para pastores en la Ciudad de México. Fuimos bendecidos con amistades, con palabra, y era un tiempo que necesitábamos. Y estuvimos ahí de jueves a sábado, y luego el domingo estuvimos en el aniversario de una iglesia que amamos, Comunidad Atmósfera, ahí compartiendo la palabra del Señor. Así que reciban saludos desde la Ciudad de México. Pasamos un muy buen tiempo y pues me alegro que aquí tuvieron también un muy buen domingo, ¿verdad que sí? ¿Sí estuvieron aquí o aquí me voy a dar cuenta quienes no vinieron? Levanten, no es cierto. Pero el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Pueden creer que esta es la clase número 14, la parte número 14 de esta serie, y vamos a iniciar la última parte de Santiago. Es el capítulo 5 y está fuerte. ¿Cuántos se me ayudan a orar? Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te damos tantas gracias por tu amor mostrado en tu palabra, Señor, para que podamos vivir vidas que te agradan, Señor, para ser transformados por ella. Espíritu Santo, yo pido que abras nuestro entendimiento y que podamos verte a ti en la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me dan un poquito más de luz en el auditorio, lo agradecería, por favor. Vamos a estar viendo Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Si tienes ahí tu Biblia, si no van a aparecer aquí los versículos. Y voy a leer todos los versículos que vamos a estar abarcando el día de hoy. Y yo quiero que permitas que aún tu corazón, tu mente empiece a tratar de entender qué es lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enseñarnos. ¿Está bien? Dice así: presten atención. Desde ahí ya está llamándonos la atención, ¿verdad? Está diciendo, presten atención. Ustedes los ricos. ¿A quién le está hablando? A los ricos. Dice, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado personas inocentes que no ponían resistencia. Está duro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, ay, gracias a Dios no soy rico? Pues pobrecitos ellos, ¿verdad? Los que sean ricos. Pero si vemos todo lo que hemos estado aprendiendo del libro de Santiago, te vas a dar cuenta y podrás recordar que todo lo que hemos hablado tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Y pareciera que estos primeros versículos se salen de lo que Santiago ha estado diciendo, porque este mensaje parece que se los envía a los ricos, a los que tienen billetes, a los que tienen pertenencias, a los que viven en la opulencia, a los que viven en abundancia. Y pareciera que no es un mensaje que entonces el pueblo de Dios podría vivir más. Ahorita vamos a hablar del contexto. Si leemos superficialmente estos versículos, pareciera que Santiago está enseñando una doctrina política de acoso en contra de los ricos.
Pareciera que les está diciendo ustedes ricos, y pareciera que todos los que lo escuchan se volcaran en contra de los ricos. Pareciera que está hablando de justicia, algún tipo de justicia social, donde hay una repartición de los bienes de los ricos hacia los pobres, y como que Santiago está culpando a los ricos de lo que está sucediendo. Pero la realidad es que no es así. Santiago está enseñando algo que todos los que estamos aquí podemos aprender mucho de ello. Está instruyendo a los creyentes en cuanto a su actitud, en cuanto a sus acciones para obtener o para vivir con las riquezas de este mundo. En otras palabras, Santiago está diciéndonos, ¿cómo piensas del dinero? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué posición ocupa en tu vida el dinero? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Cuál es tu actitud hacia el dinero, hacia las riquezas de este mundo? ¿Cuáles pudieran ser unas actitudes en cuanto a la riqueza? ¿Quién me ayuda? ¿Una actitud a la riqueza? Las pertenencias, el tener, ¿qué más? ¿Cómo? Soberbia, avaricia, ¿qué más? ¿Qué más? Orgullo, ¿qué más? Prepotencia, pero esas son actitudes que nacen de un corazón que se siente superior. Pero si pensamos en la riqueza, hay toda una gama inmensa de sentimientos o de maneras de pensar. Si tú estás del lado donde te sientes pobre, tú anhelas tener más. Pero si tú estás del lado donde tienes mucho, ves la manera de conservarlo y adivina qué, de tener más. Hay diferentes posiciones y maneras de pensar que nosotros como seres humanos tenemos en cuanto al dinero. Pero para entender lo que Santiago nos está diciendo en estos primeros 6 versículos del capítulo 5, tenemos que ver el contexto socioeconómico que vivían las personas a las cuales Santiago les escribió estas palabras. El mundo en la época de Santiago no era como el mundo de nosotros ahorita, en muchos aspectos, pero en lo social y en lo económico no era como es con nosotros. Ahorita nosotros tenemos diferentes rangos en cuanto a la riqueza en todas las personas. En nuestra sociedad va desde gente que es extremadamente pobre, que según la Organización Mundial de la Salud, pobre es alguien que no tiene para comer ni para tener techo encima de su cabeza, que muy pocas personas en México califican hacia eso, pero va desde la pobreza extrema hasta la riqueza. ¿Qué es todo esto? Pasa por una clase media baja, una baja media, hay un chorro, de aquí a que llegan a una media alta y a una clase alta, y luego ya siguen los políticos, pero esa ya es otra clase más alta. Los estilos de vida eran completamente diferentes en ese tiempo. En ese tiempo eras rico o eras pobre. No había toda esta variedad que había en el medio. No existía la clase media. Estaban los extremadamente ricos y estaban los pobres. Eso era todo. Así era la composición en la cultura del Imperio Romano que gobernaba sobre Israel o que reinaba sobre Israel. Entonces, adivina qué, la mayoría de los judíos cristianos que estaban bajo el dominio de Israel, adivina qué pertenecían, extremadamente ricos o extremadamente pobres. ¿Cuántos votan por pobres? Es que no me contestan, tengo que hacer votación. ¿Qué creen que era, ricos o pobres? En su mayoría eran pobres, eran esclavos. De alguna manera, si de por sí el pueblo israelí, el pueblo judío estaba bajo el dominio romano,
y ya eso los ponía como esclavos de cierta manera. De todos modos, dentro del pueblo judío había gente de dinero, como lo era Mateo. Pero la mayoría de los cristianos eran pobres. Entonces, clave número 1 para entender estos versículos. Santiago no estaba condenando la riqueza. Apréndetelo bien. No se trata de que el que tiene dinero es malo. Ese es un prejuicio. Santiago no estaba condenando la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza en sí misma no es ni inmoral ni moral. En otras palabras, es amoral. ¿Qué quiere decir esto? La riqueza no define cómo es una persona, no implica su moralidad, no implica nada, porque la riqueza no es algo, es como un adorno. No cambia la persona que hay dentro. De hecho, la Biblia en ningún lugar condena el dinero. Lo que sí condena la Biblia es nuestra actitud hacia el dinero. Y de esto es lo que se está tratando estos primeros versículos del capítulo 5, primera de Timoteo 6:10. Fíjate lo que dice. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, y fíjate las palabras que se dicen, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pablo le está diciendo a Timoteo, el dinero, el tener o no tener, es ser rico o es ser pobre, no es el problema. Es el amor al dinero, es ese intenso deseo. Y te puedo decir algo, te puedo ser sincero. Así como he visto gente rica con un profundo amor al dinero, he visto gente muy pobre con un intenso deseo, un amor profundo por el dinero. Y quiero decirte que es pecado desde tu pobreza tener ese intenso deseo, ese amor al dinero, para un pobre que para un rico. La cantidad de dinero que tienes en tus cuentas de banco no determina si caes en este versículo en cuanto al amor al dinero. El problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones del hombre y de la mujer. Es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Entonces, con esto en mente, volvamos a los versículos. Santiago no está condenando a las personas simplemente porque eran ricas, sino por su relación equivocada con el dinero. Apréndetelo bien. Él estaba preocupado por la forma en que esos ricos habían obtenido el dinero, porque muchos de ellos lo obtuvieron de maneras incorrectas. Pero más allá de eso, también estaba preocupado o hablándole a los que ya tenían el dinero, qué estaban haciendo con el dinero. Dos lados de la moneda. ¿Cómo lo obtengo y qué hago con el dinero? Un conflicto que todos los que estamos aquí tenemos. Tengamos miles de millones o tengamos cientos de monedas de pesos, 100 pesos. Tú y yo tenemos una manera de ver al dinero, por lo tanto de gastarlo o cómo sacar provecho del dinero. La palabra de Dios nos dice que la codicia es idolatría. Es decir, cuando tú anhelas cosas materiales en tu corazón, es a lo que Dios le llama codicia. Y a la codicia Dios le llama, es esta idolatría. ¿Qué es esto? Que ponemos el dinero como el centro de nuestra vida. Todas nuestras decisiones terminan siendo porque tenemos poco o mucho dinero o por la manera en que lo gastamos. Nuestras decisiones a nuestra familia, nuestras decisiones personales dependen del dinero y es ahí donde tenemos que aprender.
¿Sabías que Jesús habló mucho de las riquezas y el dinero? De hecho, hay varias parábolas de Jesús. Lázaro, el pobre y mendigo, y el hombre rico es una de ellas en Lucas 16. Pero hay una parábola que te quiero leer en este momento, en Lucas 12, 13 al 21. Es la parábola del rico insensato, así se llama. Y dice así. Dice, entonces alguien en la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano, fíjate lo que le pidieron a Jesús, dile a mi hermano que debido a la herencia de nuestro padre conmigo. Estaba diciendo, dile a mi hermano que no sea injusto con el dinero que le dio mi papá. Yo también soy hijo y que a mí también me dé. Jesús respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Qué lección de Jesús? Más en un mundo tan capitalista como en el que vivimos, tan enfocado al dinero y a lo que tienes, está diciendo Jesús desde aquel entonces, tengan cuidado con la avaricia. En otras palabras, avaricia es medirte a ti mismo por cuánto tienes. Y sigue diciendo. Luego les contó una historia para que entendieran lo que acababa de decir. Y dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosas. Está diciendo, un hombre ya era próspero, ya tenía más que suficiente. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo un lugar para almacenar todas mis cosechas. Tenía mucho, era próspero y quería tener más. Dice, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar. Y fíjate las siguientes palabras. Para almacenar todo ¿de quién era el trigo? De él, todo mi trigo, todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para mucho. Me lo imagino así sentado, con una coca bien fría, light, porque debe de ser light, con hielos, el control de la tele, de Netflix, diciendo, amigo mío, campeón, hablándose en tercera persona, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Para muchos no es este el sueño. Y fíjate, todo esto no es otra cosa que el egoísmo en una persona. Siguiente versículo. Pero Dios le dijo, y fíjate lo que le contesta en esta parábola Jesús, le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Esta enseñanza de Jesús trae tanta profundidad al enfoque de nuestra vida. Hoy en día nos enseñan que el que tiene es el que vale. Dios considera al hombre responsable, no solo por la forma en que consigue su sustento, pero también por la manera en que lo gasta. Tú y yo tenemos una doble responsabilidad, ganar el sustento de una manera que agrada a Dios, y una vez que lo ganamos es gastarlo de igual manera, de una manera que honra y agrada a Dios. Eso es lo que está enseñando. Fíjate lo que dice Salmos 37. Dice, he visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Mira, Santiago le estaba hablando a los creyentes. Estaban en una situación de profunda pobreza, de injusticia. Yo creo que ellos volteaban y decían, ¿por qué hay otros que tienen? Yo no tengo ni para comer y yo te sirvo, Señor. Situaciones en las que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento u otro. Pero
Santiago estaba, y aún Jesús al decir esta parábola, estaba haciendo una advertencia a todos sus seguidores. Eso nos incluye a ti y a mí. Y la advertencia es esta: ten cuidado con lo que anhelas en lo profundo de tu corazón. Este era el mensaje de Jesús con la parábola, y por detrás de lo que estamos leyendo en Santiago, este es el corazón. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te haría ahorita y piensas, yo sería feliz si lo tuviera? ¿Cuál es la motivación en tu corazón por la cual quieres tener dinero? Y con esto en mente vamos a volver a leer los versículos de Santiago. El primer versículo dice: presten atención. Ustedes los ricos, empieza a hablarle como cuando yo le estoy hablando a mi hijo para que entienda el otro. ¿Alguien lo ha hecho? Que le das un mensaje a alguien, pero tú en realidad quieres que entienda el que está escuchando. Así lo está haciendo Santiago. Les está diciendo: ustedes los ricos no estaban ahí con él. Y yo creo todos se sentían como en meeting, ¿verdad? ¡Ah, sí! Les dijo: ustedes ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Y yo creo que se empezaron a emocionar todos. Sí, este tema me gusta. Les van a venir calamidades a los ricos. Era una advertencia a los ricos de aquel tiempo. Fíjate bien esto, Esto tenía que ver con aquella época, pero lo podemos aplicar en nuestro tiempo. Creemos que Santiago se escribió entre los años 50 a 60 después de Cristo. Aproximadamente en el año 70, Jerusalén fue destruida por el general romano Tito. El general romano Tito, era este hombre que odiaba a los judíos, pero odiaba aún más a los judíos cristianos. Y en el año 70 está en los libros de historia que el general Tito llegó a Jerusalén y arrasó, devastó completamente a la ciudad de Jerusalén. Dicen principalmente los libros de historia que agarró a los ricos judíos y les quitó todo su dinero, los avergonzó, los humilló. Los pocos que sobrevivieron judíos con dinero quedaron humillados. Muchos los mataron, fueron llevados como esclavos y todas sus riquezas fueron destruidas, fueron perdidas o fueron confiscadas por Tito. Fíjate nada más. Entonces lo que leemos en Santiago 5:1 era como una profecía de lo que iba a pasar con toda esta gente de dinero. Jesús también lo mencionó. Lucas 21:20 dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Llegó 70 años después de Cristo. Después dice el versículo 2 de Santiago: sus riquezas se están pudriendo, sus ropas finas son trapos carcomidos por polilla, y su oro y su plata se han corroído. Todos términos que hablan de descomposición. Se está echando a perder. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Fíjate bien aquí. Santiago estaba diciendo: va a llegar un momento donde va a haber un juicio en cuanto a cómo te has portado. Y para ellos llegó 10 años después de que se escribió Santiago. Y parte de ese juicio que tú y yo vamos a enfrentar también es nuestra actitud ante el dinero. Se cuenta la historia de un hombre muy rico y cayó enfermo de muerte. Y mientras estaba enfermo de muerte, estaban los médicos y la familia estaba en el cuarto de a un lado preocupados, cuando de repente oyeron que el monitor del corazón hizo pip y se murió el señor. Uno de los hijos más interesados se acercó valientemente ante el abogado que estaba a un lado de su padre que acababa de fallecer y le dijo:
¿cuánto dejó mi padre? Y el abogado contestó, lo dejó todo, no se llevó nada. Todos daremos cuentas en algún momento. Santiago estaba condenando a los ricos impíos por acumular, perdón, se me apagó, por acumular su dinero en forma egoísta. El oro y la plata, todo lo que tú acumules en riqueza, quiero decirte que va a enmohecer. No es duradero, no va a durar para toda la vida. Lo que hoy está arriba, el día de mañana estará abajo. Hace unos días teníamos el peso a 16 y hoy van 18 y subiendo. Y no sabemos, hace 3 años estuvo en 24, 25. No sabemos, los que un día tienen, otro día no lo tienen. Pero ¿sabes qué es constante? Tu actitud ante el dinero. Tu actitud ante el dar prueba la condición de tu corazón. Y muchas veces ahí yo he encontrado el por qué Dios no me da más. Te lo voy a repetir. En mi actitud con el dinero está la respuesta a por qué a veces Dios no me da más de lo que tengo. Cuando lo que tengo lo trato como un ídolo y trato de retenerlo, regularmente se me va como agua entre las manos. ¿No es cierto? Pero cuando tienes una actitud de bendecir, es increíble cómo Dios prospera. Acabamos de estar con el hermano, no lo vimos porque se puso muy malo, pero el hermano Wayne Myers me acaban de invitar a su cumpleaños número 102 de vida. 102 años. Y ayer se puso muy grave, creían que fallecía. Y yo dije, no, dejen que me regresen, no me vayan a echar la culpa que estoy en la Ciudad de México. Y un hombre que trabaja con él, César, me decía, Dios no se lo lleva porque no hemos aprendido el valor del dar. Dice, si me lo llevo, estos no saben qué onda. El hermano Wayne es una de las personas que más techos en iglesias ha puesto, que más comida ha llevado a lugares recónditos en nuestra sierra, en todo nuestro México. ¿Sabías que Dios dio las riquezas no para que fueran acumuladas, sino para que fueran administradas? Y ese es el pensamiento que debemos de tener como hijos de Dios. La riqueza que Dios te ha dado, sea mucha o sea poca, te la dio para que la administres, no para que la acumules de las maneras más egoístas que podemos hacerlo. Dios nos dio la riqueza para ser administrada, sigue diciendo. Fíjate cómo vamos ya rumbo al final de estos versículos y dice, así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. En otras palabras está diciendo, la manera como ustedes obtuvieron el dinero fue incorrecto. Primero empieza a tratar a los que obtuvieron el dinero de manera incorrecta. A los que obtuvieron el dinero con el afán de tener más. Si ya tenían campos y ahora tenían obreros, no tenían por qué estafarlos. Pero no es cierto que así somos como humanos. Cuando tenemos, queremos más. Y para tener más tenemos que pisar a los que están abajo. Y Dios está diciendo, no seas así. Si tú tienes trabajadores a tu cargo, si tú eres jefe, aunque sea de 1 o 2, no importa. Y aunque sean, no te pongas encima de ellos para tú seguir y ganar más. Es lo que está diciendo. La manera en cómo ganas el dinero es importante. Gana el dinero de manera honesta y sin pisar a nadie. ¿Te fijas cómo la Biblia habla de una justicia social verdadera? Si los hombres están incrementando sus riquezas, pisando a las manos de los demás, a los que están en un nivel inferior, Dios te va a juzgar por esas injusticias. Sigue diciendo el versículo 5, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Te lo voy a traducir esto a juarense. ¿Está bien lo que está en amarillo? En rojo, perdón.
Dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Y al hacer esto se pusieron de pechito. Eso es lo que está diciendo. Se pusieron de pechito. En otras palabras, al tú ser egoísta y solo pensar en ti, te estás poniendo en la posición donde Dios, el juicio de Dios te va a golpear directamente. Está diciendo, se han dejado engordar para el día de la matanza. Van a ser el primer puerquito que van a cenar. Eso es lo que está diciendo. Si alguien está decidido a vivir solamente para esta vida, como si no existiera la vida eterna, asegúrese de disfrutarlo bien en esta, porque en la que sigue no vas a disfrutar nada. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, si tú solo te enfocas en esta vida y no acumulas nada para la vida que viene allá, eres un insensato, eres un necio, porque el juicio va a llegar. Cómo manejamos cada peso que nos dan, cada peso que ganamos, cómo lo ganamos es importante. Si tú tienes un negocio, no hagas tranzas, no avances por lugares donde no debes de avanzar, porque ese dinero Dios no lo bendice. Y te estás poniendo de pechito para que cuando Él venga contigo y te diga qué hiciste con tu vida, te diga, tú te dedicaste a acumular tesoros en la tierra. Tenemos que ser honestos. Y dice el último versículo, pónganme el versículo 6. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. En otras palabras, has condenado y dado muerte al justo. No es realidad que muchos en su lucha por adquirir riquezas, al tener influencia, al tener poder, hacen injusticias con los demás. Lo que siempre comienza con un gran interés por tener dinero, termina con una manipulación de la justicia, y lo vemos en los gobiernos, en los de hace años y en los de hoy, en una insensibilidad por el sufrimiento y eventualmente en la muerte de personas sin recursos. Quiero terminar, porque aquí también hay una lección para los cristianos que poseen recursos económicos. Y aunque sé que a lo mejor tú no te consideras rico, si fueras a otros lugares te dirán lo bendecido que eres. En el norte vivimos en un estado que es muy bendecido, una de las primeras economías de nuestro país, creo que es la quinta. Y encima de todo, no nomás una economía bendecida como estado, pero yo no sé si tú sabías, pero creo que México es el país número 12 en Producto Interno Bruto. Quiere decir que de más de 200 países que hay en el mundo, México está en los 12 que mayor producen. Somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. La pregunta es, con el nivel de riqueza que Dios te dio, ¿qué estás haciendo? Puedes tener mucha riqueza o no mucha riqueza, pero ¿qué estás haciendo con la riqueza que Dios te dio? No te dejes caer, no te dejes envolver por esta carrera egoísta de acumulación. Como cristiano no te puedes dar este lujo, porque un día la manera en cómo obtuviste el dinero y cómo lo gastaste va a ser juzgada por Dios. No puedes hacerlo. El cristiano debería de considerarse a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha confiado para la gloria de Dios y beneficio de otros. Si con tu vida, si con tu economía sea tan abundante o tan estrecha como la vives hoy, no tienes espacio para bendecir a alguien más, quizá esa es la respuesta de por qué Dios no te está dando más. Si no eres fiel con tu diezmo, aquí hay empresarios en Amor y Verdad. ¿Y sabes cómo puedo ver yo si un empresario realmente tiene su corazón donde lo debe de tener? Que diezma de sus ganancias fielmente.
como Dios lo pide. No dando una propina de lo que me sobra, de lo que traigo aquí, sino diciendo: Dios, tú eres primero y aquí está mi diezmo. Esa es la manera. Dios habla tanto en su palabra acerca del dinero, porque es la llave a la bendición. Yo hoy veo a un viejito de 102 años que sigue bendiciendo por todo México, que sigue dando y le sigue llegando dinero. Él tiene un enfermero todos los días a un lado de su cama, día y noche. Pero ¿sabes qué? Como toda su vida él dio, a él le siguen llegando miles de dólares mensualmente para que él reparta en todo México. Porque el hermano Wayne Myers entendió que con una mano recibimos y con la otra damos. Y en lo que pasa de mano en mano, de mucho disfrutamos, dice él. Ese es el dar. Te voy a terminar leyendo algo que encontré en un comentario bíblico. Quizás si fuéramos ricos, olvidaríamos nuestra dependencia de Dios. Y si fuéramos pobres, podríamos ser tentados a usar medios deshonestos para adquirir riquezas. Por ello, debemos de estar agradecidos para ser buenos administradores de Dios con los medios que Él ha provisto a cada uno. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a esto? Contentamiento. Con el nivel de bendición que Él te ha provisto, tú debes de procurar ser un buen administrador. Porque si yo fuera el dueño de muchos recursos y yo veo que Juan lo hace muy bien, que Carlita lo hace muy bien y que Manuel lo hace increíblemente, pero Eric no lo hace bien, tenía que llegar con alguien que sí le puedo decir que no lo hace bien. Y yo veo que Eric no lo hace bien, yo le voy a quitar a Eric mejor recursos y se los voy a dar a ellos que lo están haciendo bien. Eso lo haría un administrador. Dios nos hizo administradores. Termino con este versículo. Filipenses 4:11. Dijo Pablo: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento. Di conmigo: contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada en un extremo o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Ese versículo que usamos lo usan hasta basquetbolistas para echar canastas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú llegas al examen y le dices: Señor, todo lo puedo en Cristo. Está hablando del dinero. Es un texto fuera de contexto. Está diciendo ese versículo Pablo: cuando yo me encargo cuando yo obedezco lo que Él pide de mí, yo guardo mi corazón en un área tan difícil como el dinero, aun cuando tenga o no tenga, en escasez o en abundancia, yo puedo hacerlo todo, porque Él está conmigo. Para que el versículo 13 funcione, necesitas aplicar el 11 y el 12. Yo hoy te quiero invitar a tener una actitud correcta. Y mira, siempre cuando hablamos del dinero, muchos piensan: el pastor necesita dinero. Yo no necesito dinero. Yo le dije a Dios: Señor, quiero ir a un congreso, quiero salir con mi esposa. 3 semanas después me habló un querido amigo y me dijo: quiero que vayamos al congreso. Le dije: sí, vamos. Me dijo: dime, compra los boletos porque ahí te voy a mandar yo el dinero. Yo ya pagué los hoteles. Yo le pido a Dios y Él me da. Yo no necesito dinero. La iglesia se mantiene perfectamente bien. Pero yo creo que muchos de ustedes se están limitando en lo que Dios puede hacer con ustedes por una actitud incorrecta ante el dinero. Y si tú tienes una actitud incorrecta, cuando dice ricos, se refiere a ti. Porque con la riqueza que Dios te está dando, estás actuando incorrectamente. ¿Por qué no cierras tus ojos?
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hables. Que tu palabra, Señor, hable a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser transformados por el poder de ella. Señor, ayúdanos a ser honestos en nuestra economía, la manera como ganamos el sustento para nuestro hogar, en la manera como gastamos cada peso que ganamos. Señor, que podamos darte honra y gloria, Señor. Que podamos bendecirte, Señor. Que podamos vivir contentos, Señor, con los medios que tú has provisto para cada uno de nosotros. Señor, si hay alguien aquí que vive estresado porque quisiera tener más, que siempre está buscando la manera de tener más, Señor, Padre, que hoy le hables y que él pueda encontrar la paz, que ella pueda encontrar la paz de reconocer que puede descansar en ti, que alineando su corazón contigo podrá alcanzar el contentamiento y la felicidad. Padre, haz una obra en esta área tan difícil de cada ser humano. Esta área que levanta reinos y destruye reinos, que levanta países y los destruye, que destruye familias. Padre, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú enseñas y que podamos cosechar bendición, Padre. Yo pido por cada uno de tus hijos, Señor, dale sabiduría para ser fieles administradores. Levanta tu mano en alto. Si tú administras, sea mucho, sea poco, sea una entrada pequeña o una muy grande, levanta en alto tu mano porque yo quiero orar por ti. Señor, fieles administradores de los recursos que les has dado. Espíritu Santo, que ellos puedan ser fieles administradores de lo que tú les has dado, Señor, sea poco, sea mucho. Que el día de hoy puedan tomar decisiones que van a marcar sus generaciones. Decisiones como en lo personal ser fiel en el diezmo, en la ofrenda, como en el negocio ser íntegro con el diezmo. Padre, con la realidad de tener un corazón para bendecir a otros, Señor, de darle a otros de lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores y a poder bendecir a muchos, Señor, con lo que tú nos has dado, Padre. Ahí donde estás, dile: hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo. Quiero ser hallado fiel en lo poco, Señor. Ponte de pie por un momento y vamos a terminar levantando nuestras manos a Dios.